Bienvenidos. En este espacio que hemos creado desde el Laboratorio de Comunicación Transmedia en la Universidad Privada Boliviana y desde el Laboratorio de Comunicación en Investigación y Humanidades, tenemos el gusto de encontrarnos hoy con Juan Álvarez Durán, realizador boliviano, que nos va a hablar un poco de su obra. Vamos a discutir, además, de algunos de los núcleos centrales de su última película, Nosotros los Bárbaros. Quiero agradecerle a Juan por acompañarnos ahora y por aprovechar este paso por Cochabamba para poder hablar de lo que más nos interesa, que es el cine. Gracias a ustedes, buena onda. Buenísimo. Juan, ¿cómo llegas al cine? Yo tengo entendido que tú has hecho estudios en comunicación y luego comienzas a producir audiovisual. ¿Por qué comienzas a hacer audiovisual y por qué no comienzas a trabajar en otro soporte de la comunicación? O sea, yo empecé a estudiar comunicación como en esa indefinición que siempre la adolescencia y terminas el colegio y no sabes qué vas a hacer. Y yo tenía el vínculo de que mi abuelo era periodista, entonces era así como por tal vez esa afinidad, porque creía que podía emular tal vez algo con relación a mi abuelo materno. Entonces me meto a comunicación y empiezo a estudiar comunicación, pero el primer año me encuentro con Bergman y eso fue, o sea, el cine nunca me había llamado antes la atención, sino más como un espectáculo o como una diversión que uno tiene los fines de semana o en algún momento. Pero cuando me encuentro con Bergman en la Cinemateca fue un momento así de, o sea, descubrir lo que podía hacerse. Stackars Du lilla kan ta ut Tor. pausen till och med lite därefter när du kommer fram. Förstår du? Så att du står ett litet ögonblick. Så ja. Stackars lilla Thomas. Vad är det, Thomas? Det är ju det likgiltigt. Hela det där med film, det är ju liksom en rytmhistoria. Det är bara frågan om andhämtning och rytm. Och alltså att återskapa det liv som man liksom tog upp och samlade ihop under arbetet i filmateljén. Och den där livslinjen på något sätt, rytm och livslinjen, andhämtningen. Y terminé la carrera y tuve como dos experiencias que tienen mucho que ver con esta última película, que es, me voy a vivir al campo, ¿no? Entonces vivo 6 meses en una mina y es como un giro en la vida de todo, digamos, para entender este país. Y al año siguiente también estoy en un intercambio en Alemania. Entonces como que me sirve como para disparar muchos extremos a mi situación. Y ahí como que asiento muchas cosas de lo que me interesaba y sabía que una herramienta potente y que me satisfacía era el cine, ¿no? Entonces ahí empiezo a explorar mis propias posibilidades y a buscar mi manera de encontrarme, ¿no? Entonces el cine siempre, desde ese momento fue como muy, muy imprescindible para mí, ¿no? Entonces no tuve la chance después de salir al exterior a estudiar cine o documental, pero sobre todo esos primeros 5 o 6 años fue autoeducación, ¿no? O sea, había libros y había películas y era lo que había. Yo tengo 3 hermanos más, entonces les dije una vez, quiero estudiar cine, y fue gracias, joven, pase por la salida, ¿no? O sea, era medianamente posible y son estudios caros. Entonces llegas al cine buscando al cine como un medio para comunicar algo, para decir algo, o el cine es un fin en sí mismo, digamos. Yo creo que me fascinó lo que podía hacerse con el cine, ¿no? O sea, la manifestación expresiva, tal vez, en un principio narrativa y después como posibilidad. Bueno, yo he hecho videoinstalaciones, entonces explorar esa posibilidad me parecía súper interesante también, ¿no? Entonces fui descubriendo el cine como posibilidad de manifestación directamente, ¿no? O sea, y descubrirlo como un fin en sí mismo fue como parte del proceso, ¿no? O sea, el cine que reflexiona sobre sí mismo creo que tiene mucho que ver con lo que voy haciendo, ¿no? Tú comienzas a producir cortometrajes de distinta índole. No sé si nos puedes comentar cómo comienzas a producir y qué es lo que comienzas a hacer y cuáles son tus búsquedas primarias. Me llega una convocatoria por internet, en el correo electrónico del Talent Campus en Buenos Aires, y había que mandar 1 minuto y entonces empiezo a pensar la posibilidad de postular a eso. Y es como la primera vez que empiezo a hacer algo muy, muy personal, digamos, ¿no? Entonces hago una autobiografía, literalmente, de 1 minuto y
me seleccionan al Talent Campus en Buenos Aires. Entonces viajo a Buenos Aires y fue como el momento en donde dices que es el mejor lugar donde puedes estar, ¿no? Es un festival de cine medianamente grande y independiente, el Bafisi. Y fue como viajar el 2007 fue muy, muy impresionante para mí porque aprendí un montón de cosas. Yo no venía de estudiar cine ni de tener algún vínculo, sino más bien una tangencialidad con la comunicación. Y fue como a partir de eso como empezó a girar un montón de cosas y yo entendía que era una expresión muy personal también, ¿no? O sea, yo normalmente trabajo proyectos en donde de alguna manera yo esté involucrado o algo me toque por fascinación o por carencia. Siempre es como, entiendo el cine como una manifestación muy personal también, ¿no? Y a partir de eso empiezo a producir, empiezo a ver posibilidades en las que puedo hacer cosas, digamos, al año siguiente ya tengo un proyecto de largometraje, digamos, porque ya venía como generando esa idea, quería trabajar sobre ciertas cosas, sobre la ciudad, sobre dos personajes, o sea, que sean muy iguales pero al mismo tiempo muy diferentes, digamos, y de ahí es como la idea primigenia de Eco del Humo, y ahí ya, pero mientras tenía la idea ya de Eco del Humo y que tomó su proceso de escritura y de reescritura unas 4 veces, 5, y que al año siguiente estaba de nuevo en el Bafisi, pero ya como habían seleccionado mi proyecto para que entre a una plataforma de coproducción, entonces era un mundo que empezaba a descubrir, pero como que todo se empezaba a abrir medianamente rápido. Y hice otro corto, volví al Talent Campus, estaba como que todo empieza a abrirse, ¿no? Hay un momento en donde si funciona, todo se va desencadenando. Y al año siguiente, el 2009, ya con la misma idea que estaba trabajando Eco del Humo, hago una videoinstalación y entrar en el C-Art, y eso genera otro proceso, y también es algo que he ido manteniendo en mi corta carrera de realizador, que es, o sea, la posibilidad de que las imágenes se trabajen en un espacio en específico, ¿no? Entonces, yo hago videoinstalaciones o he trabajado también en videoarte, y me parece que, bueno, esta última película también tiene una posibilidad de hacerse una videoinstalación y que está ahí en proyecto como para manifestarse. Entonces, a partir de eso ya los cortos de alguna manera me sirven para establecer cosas, ¿no? O sea, para buscar cosas muy precisas, digamos. Sócrates me parece como que después de esos ensayitos y que me han servido como para viajar a otros países, Argentina y España, me ha servido como para... Sócrates era ya la prueba de la fascinación del montaje. Pero es así que a veces nosotros con este trabajo tenemos la facilidad de podernos enclaustrar. Es como cebolla, capa, 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 poner corazas, pensando que eso es teatro, que por ahí es válido para algunas cosas. Pero las cosas más profundas requieren cierta sensibilidad, cierta finura también. ¿Entiendes? Y el cuerpo que desaparece, construyes una imagen o hay algo, es alucinante. Elevar el cuerpo, ¿no?, cotidiano a otro nivel, llevarlo a otra dimensión. Sócrates era un juego más arriesgado de probar cosas. Me gustaba el archivo, tenía estas fotografías de Poznański del 37, y todo se desencadenó porque yo estaba en Venezuela visitando a mi novia, y al querer digitalizar tenía esta entrevista con un lustrabotas y eran 40 minutos que no servían para nada, digamos, porque no tenían fuerza emotiva, ¿no? Y no se podía hacer nada. Entonces no había digitalizado otro cassette que tenía como imágenes de él haciendo otras cosas, y había visto Juego de Escena de Coutinho y me parecía como una idea potable para hacerlo, pero obviamente Coutinho tiene su línea y yo no iba por ahí. Y entonces como que el encontrar, y como eran cassettes mini DV, la digitalización no se podía hacer, el tiempo había lastimado las imágenes, entonces fue como encontrar el hilo conductor de que todo estaba mal. Man wendet sich zwecks Ankauf an den Präfekten oder Regierungsvertreter mit einem Gesuch auf Stempelpapier von Bolz. 10. und zahlt Bolz 0.10 für jeden Hektar.
falls derselbe für Ackerbau oder Viehzucht bestimmt ist und Boots ersterfalls zur Gewinnung von Gummi. Jede Person kann vor sich bis zu 2000 Hektar erwerben. Für eine größere Anzahl hat sie sich an die gesetzgebenden Kammern zu wenden. Das Gesuch muss enthalten: erster den Namen, Wohnort und Beruf des Bittstellers. Si algo caracteriza para mí ese corto es que la forma y el fondo deberían ser exactamente iguales, ¿no? O sea, entonces mirar así o haber mirado de esa manera lo indio o lo indígena me parecía como que disparaba esa reflexión, ¿no? Entonces tenía estas imágenes lastimadas, tenía las imágenes de Poznański, tenía este manual para alemanes de principios de siglo, entonces como que todo como que encajaba y en mi cabeza como que ese hilo conductor y ese concepto, yo soy muy de definir conceptos, así de establecerlos primero y a partir de eso montar o filmar, pero tener esa claridad, ¿no? O sea, me interesa mucho clarificar, conceptualizar por qué hacer ciertas cosas. Entonces, por eso me tomo también mucho tiempo, ¿no? O sea, de investigar, de leer, de tener alguna idea más clara y más precisa, ¿no? Y esa se ha vuelto mi manera de trabajar, ¿no? Entonces, tengo procesos medianamente largos porque me meto como tener una idea mucho más clara y poder a partir de ahí tomar una posición, ¿no? O sea, con el cine, cómo se filma, qué se hace. Y ya los rodajes para mí son muy intuitivos también, ¿no? O sea, cuando ya tienes muy adentro toda la cuestión, ya es como que tomas decisiones muy intuitivas, pero van ya imbuidas de todo lo que ya has averiguado, ¿no? Bien, justamente quería volver un poco a Sócrates y a Jugular de Nadie, que son los dos cortos tuyos más difundidos, digamos, ¿no? Más conocidos. En esos cortos evidentemente se ve algo que tú mismo ya nos estabas planteando, que es como esta influencia o esta proximidad al videoarte y a la instalación, digamos, ¿no? Es un trabajo muy de montaje. Pero también hay algo que es súper importante y es algo que como que es una transversal en tu cine, que es no necesariamente reflexionar solamente sobre lo indígena, sino reflexionar sobre esta condición de marginalidad dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Y hasta cierto punto el videoarte puede estar un poco marginalizado de la industria fílmica, ¿no? O sea, ¿por qué te interesa hablar no desde el centro de la sociedad o desde el centro de la industria, sino tratar de hablar desde estos márgenes o desde estas... Es que también yo creo que o sea, yo me di cuenta después, mucho tiempo, de que me interesaban ese tipo de márgenes o los bordes, digamos, porque de alguna manera es una condición mía también, ¿no? O sea, vivir en el campo y no tener rasgos tan indígenas, que es el tipo boliviano, digamos, te marginaliza si vives en el campo, ¿no? O sea, se invierten los roles y de alguna manera tengo esa vivencia. No la puedo evitar, es lo que tuve para experimentar. Entonces, tal vez esa sensación, ¿no?, de emulación que uno puede inconscientemente trasladarla a lo que manifiesta, ¿no? O sea, yo creo que es un acto reflejo de mi sensación o mi sentimiento, digamos, ¿no? Y tal vez ahora estoy imbuido en otro tipo de proyectos y por ahí no es marginalidad o encontrar reflejos, ¿no? O sea, tal vez algo que sí trabajo mucho es el reflejo, ¿no? O sea, hay como varios reflejos en muchos de los cortos, digamos, y en algunas cosas que podrían vincularse con esa sensación de marginalidad, ¿no? ¿Consideras que tu cine comienza siendo un cine más racional o un cine más emocional? Yo creo que al principio es mucho más, o sea, si bien hay mucha racionalidad, yo soy muy de creer que me gusta mucho más la intuición, digamos, ¿no? O sea, cómo vas sintiendo ciertas cosas y cómo vas armando, ¿no? O sea, entonces ya he llegado a un punto en donde sí puedo encontrar un punto de equilibrio, tal vez, ¿no? Unas negociaciones o sea, para esta de los Aymaras he leído, no sé, 30 libros, entonces había un montón de cosas históricas o sociales o lo que sea, pero no tenía ningún sentido si no podía comunicarlas o comunicarme con el Clemente o con el Félix o con cualquiera de los que eran participantes, ¿te das cuenta? Entonces, y eso tiene que ver absolutamente con ser emocional, de poder comunicar una idea de lo que quieres hacer, digamos, y que no se sientan ridículos ellos y que no se vea muy mal desde tu punto de vista. Entonces había cosas que creo que he ido madurando emocionalmente y encontrar esos equilibrios, digamos, ¿no? O sea, porque antes sí era absolutamente racional y quería tener todo conceptualizado y todo. Y claro, es mascar madera, ¿no? O sea, no tiene sabor, no hay nada.
Y yo creo que ahí eso es tal vez, esa maduración es la que he sentido, ¿no? ¿Pero consideras que el corto es una preparación para un largo o el corto es un fin en sí mismo? El corto es un fin en sí mismo. O sea, te sirve para aprender cosas y puedes... O sea, yo por eso puedo volver al corto y puedo seguir con el largo, puedo hacer mi instalación. O sea, cada proyecto en sí es como... Un corto es igual que un largo, ¿no? O sea, el proceso, el entender, el definir un concepto, el montarlo. Solo que el largo obviamente tienes más elementos y es más complejo si quieres y por eso requiere un proceso más largo. Pero... no sé, pienso en In Between, digamos, que dura 5 minutos, pero me ha tomado un mes porque yo lo he filmado en 2 horas, digamos, pero me tomó un mes montarlo hasta entender, no sé, me gustaba leer a Sontag para entender la fotografía, digamos, Flusser para esa filosofía. O sea, como llenarme de conceptos y cuando ya así, tenía la suficiente información, me enfrento al montaje y digo, ya, o sea, puedo vincularlo con esto. Y a mí me encanta Allan Poe, entonces era así como vincularlo con El Pozo y el Péndulo, que tenía como ese componente y ese juego, pero estaba la fotografía, entonces eran como 2 autores norteamericanos, Sontag y Allan Poe, entonces el título en inglés tiene que ver con eso también, o sea, estar al medio, jugar con esas cosas. Entonces son procesos, ¿no? O sea, cada corto tiene su proceso, su manera, ¿no? O sea, por ahí es muy racional o muy emocional, ¿no? Pero en ese momento es como que sentía la necesidad de comunicar eso.